Ya vamos. Bienvenidos entonces al Laboratorio 1. Este es un repaso general de lo que es computación, computadoras, lenguajes de programación y cómo entenderlas un poquito más. Vamos con la primera parte. Hay algo que nosotros estamos manejando mucho en nuestro léxico que es computación. ¿Alguien me podría decir qué es? Allá en casita a través del chat o aquí en el aula, puede levantar su mano, falta alguien. Solo Ángeles y Esca. Bueno, ¿puede decirme alguien qué es esto que acabo de escribir ahí en la pantalla? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué entienden por computación? Computadoras, muy bien. Sistemas, tecnología. ¿Alguien más? ¿Aquí? Códigos. Redes, muy bien. ¿Manda? Códigos. Códigos, buenísimo. Computación, para ser exactos, es la ciencia que estudia, si lo van apuntando en su cuaderno sería genial porque seguramente usted no lo sabía y eso de que se le queda de memoria son casacas, así que por favor apúntenlo en su cuaderno. Es la ciencia que estudia el procesamiento de datos. No tenga pena, no me estoy yendo. Todos apuntado en pizarra. Miren, la idea de que manejamos esto es para que ustedes tengan toda la facilidad de apuntar aquí en clase y allá en casita a través de una computadora. Me dicen allá en casita si están viendo bien lo que es la información que estoy compartiendo en pantalla, ¿sí? Por favor. Con un pulgar arriba sería súper genial para yo entender que sí están entendiendo y viendo bien la pantalla. Sí, gracias Alexa. Gracias Katy. Te extrañan aquí, Katy. Oh, te están viendo, Katy. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Bueno, computación es una ciencia que se encarga de estudiar precisamente todo lo relacionado al procesamiento de datos a través de un equipo que se llama computadora, ¿sí? Eso nos queda súper claro, considero yo que no hay ningún problema. ¿Alguien tiene duda con esto? Vamos a otro concepto. ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede decir? Una máquina. Una máquina. Dispositivo, máquina, ya me dijeron, muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿No? Pantalla. Pantalla. ¿Qué más? Mouse. Wow, buenísimo. Ok, eso es lo que entendemos por computadora. Bueno, les voy a decir primero que nada lo siguiente. Sí, es una máquina capaz de procesar grandes cantidades de datos y es usada por el ser humano como herramienta para realizar sus tareas cotidianas. ¿Sí? Ese sería mi término sobre computadora. Premisa importante, una computadora recibe datos, procesa y muestra un resultado. Esta, podría decir, es la premisa más importante de una computadora. En base a eso vamos a platicar ahorita. Si gustan, les doy unos segundos para que lo copien, ¿sí? Les doy unos segundos para que lo copien tranquilamente allá en casita también. Eso es parte del repaso, por favor, no deje de colocar la fecha de hoy. Fíjense que no la escuché bien. Si me ayuda enviándome la información por chat, para mí es muy, muy fácil poderles leer a través del chat. ¿Será que yo puedo hacer un lado? Si me lo escribe por chat sería genial. Profe. Profe. Dígame. El código que escribí anteriormente, ¿de qué era?
Era de laboratorio 1. No se preocupe Dos. si ya lo teníamos. Ya lo usted ya está agregada, me imagino. Sí, voy a ver el chat. Ah, A ver sí. qué dice. Óigame, una consulta. ¿Usted está copiando en la pizarra o está copiando en la pantalla compartida? Yo estoy compartiendo mi pantalla. Les pregunto, ¿están viendo el texto que estoy escribiendo en la... Sí, yo tengo un blog de notas. Pregunto, Alejandrita, ¿usted está viendo el blog de notas que estoy trasladando aquí en pantalla compartida? Confírmeme, porque si no, hijo, le estamos teniendo problemas. Tengo que corregirlo. Porque la idea de compartir pantalla es para que ustedes allá en casita copien la información que estoy escribiendo y aquí en pizarra para los compañeros que están aquí en el aula. Es que no le aparece, dice, intente que le comparta pantalla. ¿Está en su teléfono o en su computadora? ¿A quién no le aparece el blog de notas? Sí, verifiquemos, hágalo desde esa máquina, no hay problema, o desde su teléfono, si lo tiene, no sé, donde se nos haga. Pues tendría que aparecerle, mija, a menos que la señal esté mala. Voy a cortar la... Escuche. Híjole, se nos pasó el tiempo aquí. Atendiendo a esta premisa de que una computadora recibe información, procesa y muestra un resultado, puedo decir de que ese teléfono celular es también una computadora. Claro, no tiene mouse, no tiene teclado, pantalla sí, pero no tiene case, pero es una computadora. También podría decir que el teléfono, ya lo vimos, un cajero automático es exactamente lo mismo y una calculadora, por muy pequeña que sea, también es una computadora más pequeña y con un propósito específico. ¿Por qué? Porque recibe información que usted mismo le da, la procesa y luego muestra el resultado que usted desea obtener, que no podría hacerlo en cuestión de segundos, pero sí la computadora, ¿sí? Entonces, no hay computadoras iguales, todas son diferentes. Las que tenemos acá son con un case, con pantalla, con teclado, con mouse. La mía es una portátil, por lo cual es puro librito, solo teclado incorporado y un pad, y eso es todo, ¿sí? Y tenemos también las computadoras que ustedes a veces usan en casa para poder realizar tareas, claro, no igual que una computadora, pero sí las puede realizar de forma básica. ¿O acaso me dirán que, por ejemplo, cuando yo instalo Excel en un teléfono, es igual al Excel de una computadora? No. Y es por eso, tanto allá en casita como acá, que yo pido que cuando trabajemos mi área, lo hagan desde una computadora. Nunca, nunca lo hagan del teléfono porque no es lo mismo, en primer lugar. Segundo lugar, cuando usted llegue a hacer prácticas, no le van a decir, tome un teléfono y haga su tarea ahí. No, le van a dar una computadora y le van a pedir que realice sus actividades a través de ella. ¿Sí? Entonces considere esa parte, es muy importante que usted la entienda. ¿Qué manda? Dios quiera que sí, no quisiera verlos en agosto. Sí, prefiero verlos trabajando. Créanme, para mí, bueno, es mi opinión, las prácticas hacen que usted forme su carácter. Por eso no quisiera verlos en agosto o septiembre, que es la fecha que les corresponde prácticas. A mí no me gustaría verlos aquí, porque allá en empresas ustedes formarán su carácter. Allá les van a exigir, van a entender qué tan duro es trabajar o cuáles son las exigencias y tener responsabilidad, puntualidad, responsabilidad y su honestidad en todo momento. No, está en edad, considero yo. ¿Sí? Entonces, sí es importante que vayan a prácticas, pero eso no es que yo lo diga, eso es cuestión de que lo que diga el COVID y el Ministerio de Educación. Muy bien, continúo. Ahora bien, nuestro curso es Laboratorio 2. En Laboratorio 2 hablamos de cómo, por ejemplo, crear aplicaciones que nos haga más fácil la vida en una computadora. El año pasado estuvimos creando algunas aplicaciones sencillas, algo así mínimo, pero este año nosotros tenemos como objetivo llevarlo a un nivel más alto, por lo cual vamos a orientarlo ya desde este momento ahí. Lenguajes de programación, ustedes lo vieron el año pasado, pero por si no se recuerdan mucho de eso, les voy a contar algo que tal vez no lo vimos en su momento y que sería bueno que lo sepan. Una computadora no entiende un idioma como el que nosotros hablamos, español en este caso, o cualquier otro idioma. Tampoco entiende lenguaje de palabras reservadas como Visual Basic, Excel o cualquier otro lenguaje de programación. Ese no es el idioma de una computadora.
El idioma real de una computadora es el que nosotros le conocemos como lenguaje binario, ¿sí? ¿Qué es un lenguaje binario? Es un sistema de unos y ceros que la computadora logra interpretar a través del procesamiento y que lo convierte a datos útiles dentro de la misma, ¿sí? El lenguaje binario se compone única y exclusivamente de ceros y unos. ¿Qué es el cero para una computadora? El cero es apagado, negativo, off, si lo quieren en inglés, ¿sí? No es más que simplemente cero energía, es una pulsación negativa. Por el contrario, el 1 es encendido, positivo, on. Por cierto, también lo podemos interpretar de la siguiente manera. Se me ha ido por alto. No. Y en el caso de 1, que es encendido, sí. ¿Sí? Muchas veces para tomar decisiones. Entonces, la computadora lo que interpreta cada vez que usted le está diciendo algo o está escribiendo algo, interpreta no las letras, no los símbolos, no lo que usted esté diciéndole ahí. Lo que interpreta la computadora son unos y ceros combinados. ¿Sí? ¿Queda claro este punto allá en casita y aquí en clase? ¿Sí? ¿Seguros? Compañero ahí atrás se le queda viendo la pantalla, no sé si es que está analizando la pregunta o sí la entendió. ¿Sí la entendió? Sí. Compañero. ¿Sí? Compañero. ¿Sí? ¿Estamos bien? No, perdón, no lo había escuchado. Pero sí me interesa que quede claro. Carlitos, ¿estamos claros? Perfecto. Muy bien. Ahora bien, la unión de 8 bits, como se le llama esto, o sea, ceros y unos, porque así se le llama a esto, hacen o dan como resultado a lo que se le conoce comúnmente como byte. Voy a ampliarlo un poquito. Ahí estamos. Muy bien. El lenguaje binario, entonces, es un lenguaje que solamente la computadora entiende perfectamente bien, ¿sí? ¿Qué es el lenguaje binario? Son unos y ceros. Al llegar a este punto, podemos entender que el cero es como un interruptor apagado, ausencia de luz, negativo, o la palabra no en un sistema lógico. Mientras que el 1 es un interruptor encendido, algo positivo, una palabra sí en el sistema lógico. Ahora bien, la unión de 8 bits dan como resultado lo que conocemos como byte. ¿Qué es un byte? Buena pregunta. Un byte es una letra del alfabeto, ya sea la A la Z en mayúscula, a la Z en minúscula, del 0 al 9, espacios en blanco, símbolos especiales de cualquier tipo, ¿sí? A eso se refiere que es un byte. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? ¿No? Ok. Con gusto. Terminen de copiar, ahorita voy a reexplicarlo. Allá en casita también, si tienen dudas, por favor háganmelo saber, terminen de copiar y continúo con la explicación de esta parte. Sí, voy a dar un minuto de tiempo. Bueno, reexplicando. Nosotros sabemos que la computadora recibe energía eléctrica y la energía eléctrica, aunque usted no lo crea, lleva dos cables vivos, la energía positiva y la energía negativa. Y lleva un cable adicional, pero ese solamente es protección a tierra, pero no le pongamos coco a eso ni sentimiento. Pero esos dos cables llevan energía positiva, que es la fuerza viva, y la energía negativa, que es la fuerza muerta, por decirlo así. Pero en computación, a esa energía nosotros la entendemos como ceros y unos. Ceros, que sería la energía negativa, y unos, que sería la energía positiva. Entonces la computadora entiende esto. Sí, no, sí, no, sí, no. Y esa combinación de ceros y unos hacen que en la computadora todo se traduzca en bytes, o sea, letras, números o símbolos especiales. No sé si logro darme a entender ahí, Jessica, o consideras que debo mejorar mi explicación. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo es que la computadora a través de ceros y unos logra hacer todo lo que hace ahí? Pues básicamente, por ejemplo, en este segundo, en esta milésima de segundo, yo voy a presionar aquí en el teclado mi letra A. Voy a ponerle en mayúscula para que se lo vea. Presiono la letra A. ¿Y qué pasó en pantalla? Apareció una A. O sea, eso es
para nosotros tan normal, pero sucede que para la computadora no. Para la computadora yo presioné en el teclado la letra A, se envía una pulsación, un conjunto de pulsaciones a la CPU, él las interpreta como ceros y unos y entienden, ah, tengo que sacar la letra A en el programa tal. Muy bien, ahí está. Pero eso lo hace en milésimas de segundo, ¿sí? O sea, ni siquiera un parpadeo. El parpadeo todavía es lento, pero él lo hace en cuestión de milésimas de segundo y despliega la letra A. Si yo escribo un conjunto, mi nombre, que es de 6 letras, estoy escribiendo cerca o alrededor de 48 bits de información para que aparezca mi nombre ahí. 5. Entonces, sí, ese es 5 letras, algo así. Bueno, 6, gracias. Sí, estaba bien entonces. Entonces, eso es lo que hace básicamente la computadora. Ahora, usted en sus computadoras ve un fondo de pantalla. Ese fondo de pantalla, en algunos casos, no en todos, se ve un fondo de pantalla, pero ese fondo de pantalla no es una imagen como tal, es un conjunto de unos y ceros que la computadora, el CPU, lo interpreta y lo muestra en pantalla, ¿sí? Y ya hemos hablado, este es un CPU, ustedes lo recuerdan, el año pasado estuve mostrándoles y hablándoles sobre este tema, este es un CPU. Aquel que me diga que ese cajón de la computadora es el CPU, le cae Costco, porque acuérdense que ese no es el CPU, ¿sí? El CPU es este cuadrito tan sencillo, pero muy bonito y poderoso. Ok, ¿dudas con lo que vimos hasta ahorita? Vamos a hablar de otro tema, siempre relacionado a lo mismo. Ahora bien, con lo dicho anteriormente, vamos a hacer lo siguiente. Dijimos que 8 bits es el equivalente a un byte, que se entiende por letras, números o símbolos. O incluso los espacios en blanco es parte de un byte. Claro, un byte negativo. Si yo quisiera un espacio en blanco, serían 8 ceros. Y tenemos completamente un espacio en blanco. Nada en la pantalla. Mientras que si quisiéramos una letra, una A, por ejemplo, tendríamos que combinar unos y ceros en diferente posición para que lo entendamos. Ahora bien, ustedes recuerdan que, por ejemplo, no sé si ustedes estaban enterados, pero cuando llega a las 12:59 o sí, 12:59 con 59 segundos, automáticamente pasa a una hora siguiente. Eso es porque el sistema es de cada 60 minutos, segundos, para poder hacer un cambio, ir avanzando. Otro ejemplo, un metro. Un metro sabemos que es una medida de distancia, pero al juntar 999 metros, todavía podemos decirle que son 999 metros, pero al agregar uno más, ¿qué es? No es 1000 metros, es un kilómetro exactamente. ¿Por qué? Porque al llegar a cierta capacidad, automáticamente se toma otro nombre y se convierte en una medida de distancia. Un mililitro, ¿qué es? Perdón, un litro, ¿qué es? Son 1000 mililitros. Ya les di la respuesta, miren, allá en casita, dichosos. Un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? Exactamente, 1000 gramos. Gracias allá en casita por responder también. Exacto, ¿sí? Esa es la forma en que se mide ese tipo de información, ¿sí? Medidas de peso, medidas de volumen, medidas de distancia, se miden de 1000 en 1000, ¿sí? Ese es nuestro sistema porque es decimal, nuestro sistema es decimal. En el caso de los mayas era vigesimal y ustedes se dieron cuenta que el sistema es diferente. Y en el caso de binario solamente es de 2 unidades. Ahora bien, por ser 2 unidades, por favor, por ser 2 unidades, eso implica que no va a ser un 1000 como exacto, porque no va a dar una cantidad exacta, sino que va de 2 en 2. Y por ende, cada vez que reunamos 1024 de cualquier cosa, vamos a obtener un resultado diferente. Vamos a cambiarle el nombre a las cosas. Mija, por favor. Por ejemplo, la unión de 1024 bytes va a ser exactamente igual a lo que conocemos como un kilobyte. ¿Sí? ¿Entendieron esa parte? Muy bien. Si usted reúne 1024 de lo que sea en el área de informática, va a obtener un kilo, un mega, un giga y así sucesivamente. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a conocer cuáles son las medidas de almacenamiento en una computadora.
Un kilobyte podríamos traducirlo en un documento de texto pequeño. ¿Sí? Así de sencillo. Puede ser un documento como el que estoy creando ahorita, que no tiene muchas letras, pero podría ocupar un kilobyte. ¿Sí? Un kilobyte, o sea, 1024 letras, números. Salud o es sueño. No, vaya. Entonces, eso es lo que sucede. Bueno, vamos a otro. La unión. Obviamente voy por 1020 kilobytes, 1021, 1022, 1023, 1024 kilobytes. Ya no se va a llamar 1024, le cambiamos el nombre. Por lo cual, 1024 kilobytes es exactamente igual a lo que se conoce como un megabyte. Ahora bien, yo antes de continuar acá quiero comentarles algo. ¿Sabían ustedes que las empresas de telefonía nos ofrecen, por ejemplo, 2, 5, 10, 100 megas de internet? Bueno, básicamente estamos hablando o entendemos que es eso, pero ellos no nos dicen la realidad. Ellos nos dicen que son megabytes, así lo entendemos nosotros, ¿verdad? Pero ellos cuando nos lo cuentan ya así bien detallado, no nos están dando 1 megabyte o 2 megabytes, nos están dando megabits. O sea que no son bytes, sino son bits. Eso quiere decir que la velocidad es menor a lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y eso implica que hay más transferencia de datos en el momento que estamos utilizando nuestro router y nunca vamos a encontrar, por ejemplo, a veces tenemos 10 megas de descarga, ¿sí? De descarga o 10 megas de servicio, pero cuando descargamos un archivo apenas nos llega a 1 mega. Es por eso, porque está manejado en formato de bits. Un bit no es igual a un byte. Un bit es la octava parte de un byte. O sea que cuando usted recibe un servicio de internet, usted recibe la octava parte de lo que le están mostrando o de lo que cree que es, ¿sí? Pero sí le están dando 200 megabits, 100 megabits, eso es lo que usted recibe realmente. Eso en relación a transferencia de información. Dicho eso, podemos decir que 1 megabyte es equivalente a una foto pequeña. No sé, una fotografía de su teléfono a resolución regular. Esa es un megabyte, ¿sí? Por favor, vayan apuntando esto porque esto les va a servir de mucho. Voy a dejar un ejercicio relacionado a esto, ¿sí? Muy bien. Nuestro sistema en informática nos pide que por favor cada 1024 de lo que sea, en este caso megabytes, la información o la denominación de capacidad cambie. Por lo cual, la unión de 1024 megas es equivalente a 1 gigabyte. ¿Sí? ¿Qué es 1 gigabyte? Para darle referencia, una película de 2 horas. ¿Sí? Eso es 1 gigabyte. ¿Sí? Actualmente las computadoras que tenemos en nuestro uso, al menos mi computadora y las que están aquí en el colegio, es de 500 gigas. O sea que si yo ocupara ese disco solo para películas, considerando que una película así en buen formato, bonita, no en DVD, no en HD, aceptable diríamos en otras palabras, podrían ocupar 1024 películas, 500 películas en ese disco duro, ¿sí? Porque es de 500 gigas, ¿sí? Lamentablemente no es esa la capacidad que nos muestra, ¿sí? Ya les voy a contar por qué. Sucede que un disco dice que es de 500 gigas porque hace la conversión en bytes y le da alrededor de 500 billones. Entonces ellos lo mandan a 500 gigas. Ellos redondean a 1000, pero en el área informática es 1024. Esos 24 se van restando, por lo cual usted tiene un disco de duro de 500 gigas en su computadora, pero seguramente le va a mostrar 465 gigabytes de información real. ¿Sí? O sea, exacto. Tira como 14 gigas aproximadamente. Exactamente, y es por la conversión. En las empresas lo que hacen es tomar el número redondo, o sea, lo tiran a 1000, de 1000 en 1000 en 1000 en 1000, y si llega a 500 son 500 gigas, así de sencillo. Pero ya convertido en 1024, esos 24 se van restando en cada uno de los miles que hay, y obviamente va reduciendo. La capacidad real es 465 en un disco de 500 gigas. En una memoria de 16 son 14 reales. En una memoria de 32 son 28 reales. Ya ven, ahí se va viendo la diferencia. Una de 64 son como 50 y algo.
8, creo yo. Por ahí va. Entonces, se ve la diferencia. Allá en casita, pregunto, ¿alguna duda con esto? Pregunta de examen. ¿Cuál es la unidad más pequeña de almacenamiento en una computadora? Aquí tiene la respuesta, la he remarcado. ¿Sí? Bits. ¿Sí? Pero lo regular es que nosotros la manejamos como byte. Pero si usted me responde bits o byte, cualquiera de las dos es válida. ¿Sí? Porque el bit es lo más pequeñito que hay, es la octava parte de una letra. Y la letra pues también es una información más concreta, pero es igualmente pequeña. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? ¿Estamos bien? Esta es la unidad más pequeña, les decía, pero hay unidades de almacenamiento más amplias, ¿sí? O sea que eso no es el tope. Sigamos. La unión de 1024 gigabytes es equivalente a 1 terabyte, ¿sí? 1 terabyte podría ser muchas pelis, vídeos, fotos, lo que usted quiera. Juegos, exacto. O sea, ahí le digo, vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Ahí cabe mucha información. Con decirles que yo tengo un disco de 3 teras y no le he llenado, y tengo muchas películas, muchos juegos, y mucho de todo un poco. Hay alguien que me dice, aquí una pregunta, dice, profe, una pregunta, ya le dijeron que... Gracias. Gracias por la información. Sí, en aproximadamente unos minutos, en 5 minutos termina esta clase y si les parece, se van nos retiramos en la clase virtual para quienes tienen diplomado, no me hayan informado eso. Entonces, termina esta reunión y ahí lo dejamos, ¿sí? Ok. ¿Quiénes más tienen diplomado en línea? Ahorita los que están en línea, porque si lo tienen, pues de plano tendrán que retirarse. Si no lo tienen, pues seguramente seguiremos con la clase. ¿Les parece? Por favor, confirmarme eso. Ok, continúo. Definitivamente un disco de 1 tera puede guardar los 2 discos que tiene, o 2 de los discos que tiene en su computadora. Mucha información. Pero realmente mucha es irrelevante. Nunca logramos completar un disco de gran cantidad. Yo no he logrado completar mis discos de 3 teras. Le meto videos, programas, películas, de todo, documentos personales, fotografías a morir. Entonces, y no lo he llenado. Pero hay más. 1024 terabytes, aunque usted no lo crea, es el equivalente a lo que conocemos como un petabyte. ¿Sí? Este tipo de discos ya es utilizado en empresas directamente. Yo no considero que sean servidores, son empresas pequeñas, ¿sí? Considero que un petabyte o un disco de cierta cantidad de petabytes es suficiente para administrar la información de una pequeña empresa, ¿sí? No crean que es mucho. Realmente sí, a veces se queda limitado el espacio. 1024 petabytes es el equivalente a lo que se le conoce como un exabyte. Este tipo de discos en grandes cantidades, obviamente no vamos a hablar de un disco de 1 exabyte, hablamos de discos de 500, 600 exabytes. Ese tipo de discos es utilizado básicamente en empresas como Google, que manejan muchos servidores y al mismo tiempo esos servidores tienen discos donde guardan la información, ¿sí? Entonces podríamos decir que exabyte, y hay más, hay discos de mayor capacidad, pero que son utilizados para investigación científica, para poblaciones, o sea, hay países que utilizan mucho espacio o demandan mucho espacio y pues requieren ese tipo de almacenamiento. Usted dirá, puchis, pero si no logro llenar un disco de 500, ¿cuánto más uno de 1 exabyte? Hay quienes sí necesitan de eso, ¿sí? Entonces, para ejemplo, Google, Facebook, Instagram, definitivamente, WhatsApp, no sé, diferentes plataformas que requieren que se guarde toda la información de cada uno de nosotros. ¿Sí? Ya en conjunto con lo que manejamos en un chat, imagínense, el teléfono se satura, imagínense cuánto más se saturarán los servidores de WhatsApp, por ejemplo, con todos los usuarios a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, esa es la información que quería proporcionarles allá en casita. Por favor, copien esto y vamos a dejar un ejercicio, vamos a ver
No, voy a evitarme hoy dejar ejercicios porque van a estar en diplomado, ¿sí? Pero voy a seguir explicando algunos otros temas acá, por lo cual se va a quedar grabado aquí el video para que usted lo consulte y pueda aprender un poquito más, ¿sí? Esa es la idea. Esto es la introducción a lo que es programación, así que por favor, póngale coco. ¿Dudas hasta el momento? Pregunto, ¿dudas? Un minuto para que se desconecten allá en casita. Si usted es de los que no tienen diplomado, por favor, vuelva a conectarse al mismo enlace que igual va a aprender a algo más, ¿sí? Por favor. Si no es de los que están en diplomado, perdón, si es de los que están en diplomado, pues